Bueno, aterricé con un poco de suerte porque estaba movido el avión y lo pasamos mal. Pero aquí estamos. El destino quiso que hoy pudiéramos conversar, dialogar sobre este tema que preocupó al ser humano de todos los tiempos. El tema de hoy yo diría que es el tema por excelencia. Porque qué persona en los tiempos de Egipto, de Grecia, de Oriente y de hoy no se pregunta, ¿lo que me pasa es que es algo fatal, que no lo puedo evitar? ¿Está de alguna manera determinado? ¿Y qué margen tengo de libertad para intervenir en eso que me sucede? Es una pregunta importantísima. Es un tema apasionante, pues como diría en la Apología de Platón, Sócrates, con su terrible ironía, en su juicio, nos va en ello la vida. Lo que nos sucede es que es inevitable hasta dónde podemos intervenir. En este tiempo tenemos un pequeño hándicap comparado con los tiempos antiguos. Hoy es normal, bastante normal, hablar de qué mala suerte que tengo, qué buena suerte que tengo, qué fatalidad lo que me ocurre. Es muy común. Y también el tema de la libertad, muchas veces, muchísima gente lo confunde con hago lo que me da la gana. Hago, más bien yo diría, lo que tus instintos, tus pasiones o tu ignorancia te obliga a hacer. Entonces es un tema siempre difícil de definir. Desde ya os adelanto que si yo tuviera la respuesta total en una cajita, la traería, repartiría a cada uno la cajita y terminamos la charla. Pero quiero recordar que estamos en una escuela de filosofía. Y filósofo no es aquel que tiene la verdad, ni tiene la sabiduría, es el que busca. Filósofo es el enamorado, el que se pregunta y busca ansiosamente el sentido de todas las cosas. Y tal vez empezaría por buscar el sentido de su propia vida. Y dentro de ese sentido de su propia vida nos encontramos con el tema de hoy. Libertad, destino, ¿cómo podemos ver este tema tan interesante? No tenemos más remedio que hacer un pequeño recorrido muy breve, histórico, para acercarnos al tema. Y después vendrán vuestras preguntas, porque yo no entiendo una charla filosófica donde un señor habla encima de un estrado y los demás se callan y se acabó. No. Aquí vais a tener un examen. O sea, cada uno de vosotros va a tener también que responder a lo que vamos a plantear. Y en ese diálogo, entre todos, vamos a ver si construimos un rato donde cada uno se pueda llevar hoy a su casa algo que le impida dormir. Una sana inquietud, me refiero. Si nos vamos a Grecia, nos vamos a encontrar con un impresionante Platón que nos va a hablar de que todo este inmenso universo está regido por aquello que él va a llamar una idea, la idea del bien. Hay una unidad que es lo que da origen a este múltiple universo. Si seguimos a Pitágoras, a él le debemos la palabra cosmos, que fijaros que la palabra cosmos significa ni más ni menos que un todo ordenado y bello. Eso es lo que significa cosmos. Nos vamos a Esquilo, el gran trágico, y hay un personaje que todos habéis visto algo, habéis leído sobre él, que es Prometeo. Prometeo encadenado, que está ahí atado en la montaña del Cáucaso, con una reja en el hígado, que es el asiento de las pasiones, y en determinado momento le pregunta a ese enviado de la sabiduría, que es Hermes, ¿por qué sufro? ¿Por qué me hacéis esto? Y Hermes le da una respuesta impresionante.
porque lo quiere el destino. Seguimos investigando en ese mundo griego y nos vamos a los estoicos, que es hoy en día la vía filosófica que está arrasando en todo el mundo. Después de 2000 años, no hay nada como los estoicos para solucionar los problemas tan graves que tiene el ser humano de hoy, joven o menos joven. El estoicismo. Y estos estoicos hablan de una imagen que ellos llaman más o menos en griego eimarmene, que es que todo el universo se mueve en base a una serie de causas y efectos, que abarca a todos los seres del universo. Todos ellos estarían regidos por esa eimarmene, esa gran ley de causa y efecto que prosigue a todo. Nos vamos a Egipto y de los múltiples dioses maravillosos que tienen, hay una figurita que veréis representada así como en cuclillas con una pluma de avestruz en la cabeza. ¿Cómo se llama? Maat. Esa pequeña diosa es la fundamental, porque dicen que todo el universo se sostiene por Maat, por la justicia. Maat representa la justicia, el orden, la armonía. Si la pluma no está equilibrada, el universo se desequilibraría. O sea que todo él está sostenido por esas grandes, enormes leyes que mantienen esa justicia y esa armonía. Nos vamos a la India y todos vosotros hace ya bastantes años estáis familiarizados con dos palabras sánscritas que son dharma y karma, que no significan otra cosa. Dharma es ley, ley. Es la gran ley que permite que todo el universo funcione como está funcionando, siguiendo una serie de sadhanas. La India explica que esa ley, que esos seres que habitamos en el universo, tienen un sentido de marcha, un sadhana. ¿Cómo lo podemos ver? Pues muy fácil. Las galaxias, si no siguieran un recorrido determinado, no podría existir la astronomía, los astrofísicos no podrían tener trabajo. Gracias a que sí tienen un ritmo, en esa gran danza, en ese gran vals, hablamos de una ciencia de la armonía. Porque si fuera caótico, que ha hecho mucho daño la teoría esa de que el universo viene de una gran explosión. Si nosotros tiramos un plato o un vaso al suelo, ¿sale algo geométrico? No. Sale un montón de vidrio, pero no puede salir una espiral o un cuadrado o un círculo. Pero nos hemos habituado a aceptar, sin más, por más que hay muchos científicos en el momento actual que ya han cuestionado y desechan la teoría del Big Bang, de la explosión. Y muchos vuelven a recuperar la idea antigua de Oriente y de Occidente de que todo este universo, desde lo más grande que son las galaxias, hasta los pequeños seres, los insectos, los pájaros, los ríos, los vientos, siguen determinados senderos, determinado camino, determinados ciclos matemáticos. Por fin estamos volviendo a recuperar esos conceptos tan antiguos, porque creer en el caos es como suponer que el hígado a veces nos funciona y a veces no. El corazón a veces bombea sangre y a veces no. Nosotros hablamos de una ciencia muy delicada que se llama la medicina, que trata de mantener la armonía de este cuerpo. Esa ciencia que es la medicina, lo que trata es de evitar aquello opuesto a la salud, que es la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? La ruptura de la armonía. Cuando no está bien combinado los impulsos del cerebro con los del corazón, con el hígado, con el estómago, vamos al médico y le decimos, me duele aquí. Y hacen pruebas para restablecer la armonía perdida. Es así que la India nos hablaba de ese dharma, de esa gran ley, que hace que todos los seres del universo sigan determinado tipo de leyes. Pero, por ignorancia,
en el caso humano, como muchas veces hoy no conocemos qué es lo propio de un ser humano, cuál es el verdadero sentido de la evolución de un ser humano, lo confundimos con poseer cosas, dado el materialismo reinante, con obtener títulos, con tener una casa más grande, con cambiar el coche al eléctrico uno por mes, al precio que está, me parece que está un poco complicado. Entonces creemos que esa es la finalidad de la vida. Y entonces, diría la vieja India, que al apartarnos de nuestro dharma, de nuestra ley natural, entramos en otra gran ley, compañera de la anterior, que es el karma, que es una palabra que, bueno, en Occidente ha tenido mucho éxito en los últimos años y no significa otra cosa más que acción. Y evidentemente, en este mundo manifestado, a toda acción corresponde una reacción, igual y en sentido contrario. Entonces, si nosotros aceptáramos que tal vez la idea de destino no es un señor con barba arriba de una nube que fatalmente nos está mandando dolores de hígado y cosas por el estilo. No, no, no. Esos antiguos no le daban forma, no representaban esa causa de las causas. Por eso, aún en Grecia, que normalmente hemos leído en mitología que el padre del Olimpo, el padre de los dioses es Zeus. Ya, pero no nos cuentan que hay alguien por encima de Zeus. Está el destino inexorable. Por eso Prometeo le dice a Zeus, recuerda que tú también vas a pasar. Es increíble, Esquilo. Está revelando cosas de los misterios antiguos. Entonces, nos encontramos aquí con un buen tema. En Grecia también tenéis las tres parcas. Todos habéis visto mitos sobre las tres parcas, que hilan el pasado, el presente y el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos condenados a ser como una marioneta dirigida por el destino, por las parcas, por los dioses. ¿Qué pasa con la libertad? Ellos nos dirían que la libertad es un medio. Es el medio para llegar a ser feliz. Pero hablaban de dos aspectos fundamentales de la libertad. Hay una libertad exterior, una libertad en relación a los demás, a las circunstancias, y esa libertad, como dirían los estoicos, es muy relativa. ¿Por qué? Porque lo que piensen y hagan los demás no depende de nosotros. En cambio, lo que depende de nosotros es nuestra libertad interior, es la libertad de ser un verdadero ser humano. No simplemente tener aspecto de humano, sino comportarnos como un verdadero ser humano. Esa libertad interior es la que nos permitiría lograr ese estado de felicidad, de cierto equilibrio, cierta armonía, más allá de las circunstancias. El gran Ortega y Gasset acuñó una frase que todos habéis oído alguna vez: el hombre es el hombre y su circunstancia. Y con permiso de Ortega, yo lo corregiría un poquito. El hombre debe ser hombre y la mujer mujer, más allá de las circunstancias. O sea, lo que cada uno es no puede depender de lo que pase afuera. Esto es un problema muy antiguo, porque si yo vivo, pienso, hago en base a lo que me dicen los demás y no hay por mi parte una reflexión interior, si no hay una búsqueda interior, si no hay una capacidad de preguntarme a la manera socrática, conócete, me tengo que conocer quién soy yo realmente, qué quiero hacer de mi vida, que la sociedad, que el gobierno, que mis padres, que mis amigos, debes hacerte abogado, bueno, mejor hazte banquero porque eso funciona bien, parece ser bastante bien últimamente. Pero ¿y si uno lo que quiere
es vivir de otra manera y no coincide con el criterio de la familia, de la sociedad, de los amigos. Pero claro, aquí tenemos un primer problema. Me tengo que enfrentar a unas circunstancias que no coinciden con lo que yo siento y quiero. De ahí que el problema de la libertad es partir de un principio muy básico. Es un medio. ¿Libertad de qué me quiero liberar? ¿Libertad? ¿Para qué quiero la libertad? No es un absoluto. Y aquí tenemos un buen problema. En los tiempos actuales, nosotros decimos bueno y malo, blanco o negro. No, pero hay muchas cosas que no son buenas ni malas, ni blancas ni negras. Todo eso es muy relativo. ¿El agua es buena o es mala? Os pregunto. Yo que he atravesado con compañeros unos días por el desierto de Sáhara, madre mía, cuando pegan los 50 y pico grados y el agua está caliente y ya no puedes beber porque parece cualquier cosa menos agua. Lo que hubiéramos dado en ese momento por un trago de agua fresquita. Es impresionante. En ese momento ni diamantes, ni dólares, ni nada. Todo por un vaso de agua. Pero si hay alguien que se está ahogando en el mar y graciosamente os acercáis y le decís, ¿quieres un traguito de agua? Evidentemente, en ese momento el agua se convierte en algo terrible. El fuego, ¿es bueno o es malo? Si estamos haciendo una marcha por la montaña en enero y cae la noche y hace frío y frío y frío, qué bien nos viene coger 2 troncos de leña, encender el fuego y poder estar junto al fuego. Pero si el fuego se convierte, como en julio, agosto, en tantos lugares de Galicia, de España y de Atenas y del mundo, empieza a quemar bosques y bosques y bosques, el fuego se convierte en un jinete del apocalipsis. Es terrible. Entonces, el agua, el fuego, el destino, la libertad en sí, es algo más bien relativo y más bien flexible. No está determinado. Por eso dicen los sabios de la India que la libertad, en una buena parte, depende de poder lograr armonizar 2 elementos tan potentes como son la mente y el corazón. De manera que, a través de un verdadero conocimiento, porque la libertad implica un primer problema. El que es libre y puede elegir, asume una responsabilidad. Luego, que no culpe a la vida de lo que ha elegido. Por eso, el primer tema que tenemos que acercarnos a comprender es que la libertad sin conocimiento no es posible. No existe. Imaginad que alguien nos pone 3 botellitas, oscuras por fuera las 3, y nos dice, elige libremente la que quieras. Una de ellas tiene veneno y las otras tienen un refresco. Y claro, vosotros veis las 3 negras y cogéis la que tiene veneno. Habéis elegido libremente, pero sin conocimiento. Por lo tanto, el primer problema que tenemos es que la libertad sin conocimiento y sin responsabilidad no tiene ningún valor. Es que no existe. De ahí que la filosofía es una búsqueda, fijaros, es una búsqueda ¿de qué? ¿De quién soy? ¿Y qué sentido tiene mi vida? Esto es fundamental. No es leer lo que dijo Kant o Heidegger, lo que escribió Ashoka en la India. No es eso. Las grandes corrientes filosóficas nos pueden ayudar
a encontrar nuestra propia búsqueda, nuestra propia respuesta. Pero no, la filosofía no es intelecto. Lo siento mucho. Filósofo es el que piensa, el que siente y actúa en armonía. No puede ser que yo esté hablando de esta charla y luego salgo a tomar un café abajo y digo, la vida es un asco, esto no tiene sentido. No puede ser. Eso dejémoselo a los políticos, que lo hacen muy bien. Pero si nosotros queremos ser consecuentes, la filosofía es la posibilidad de poder ir encontrando respuestas a preguntas naturales, sencillas, pero a la vez maravillosas. ¿Quién soy yo? ¿Qué papel tengo en este gran teatro del mundo? ¿Qué he venido a hacer? ¿Cómo puedo mejorarme? Y le llamo mejorarme a aquello que el divino Platón le llamó ser un poco más bueno, más justo, más valiente, más bello. Eso es un ser humano. No es tener más posesiones. Es como mejorarnos, como evolucionar conscientemente. Y aquí aparece otra palabra fundamental. Ser libre significa conocer y asumir con plena conciencia la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Esto nos trae una buena situación. ¿Cómo hago para, conociendo? Sí, lo conozco, muy bien. Tengo claro, he leído algo de la India, algo de Grecia, algo de Egipto. Sí, pero ahora hay que vivirlo. Porque si no, los intelectuales serían grandes maestros, pero no. Hay cada canalla por ahí suelto que tiene un buen intelecto. ¿Qué es lo que falta? Tengo que desarrollar una fortaleza interior como para ser capaz de vivir de acuerdo a los principios que acepto como éticos para mí. Y ahí estaríamos poniendo de acuerdo, en armonía, las leyes de la vida, porque la primera cuestión que tendríamos que ver, muy sencilla, es, ¿la vida funciona en base a leyes? La vida de todos los seres. Los biólogos cada día se asombran más porque en la medida que vamos desarrollando mejores aparatos, se han dado cuenta que la vida de las abejas, la vida de las hormigas, están regidas por unas leyes maravillosas. Hay estudios que han salido, este año está muy de moda el tema, sobre todo por los bosques, de los árboles, del mundo vegetal, y los grandes investigadores del mundo vegetal no salen de su asombro al descubrir cómo las raíces de según qué tipo de árbol, según qué tipo de planta, unas raíces buscan determinado tipo de minerales en la tierra y otras raíces buscan otro tipo de minerales que le son necesarias para esa planta y que para la planta vecina es otro tipo de mineral. Y ahora estamos dándonos cuenta que hay una inteligencia maravillosa que rige el funcionamiento de una planta. Señores, no estamos hablando de un ser humano, una planta. Y ahora, a través de la ciencia actual, volvemos a recuperar esa idea tan antigua, egipcia, griega e india, de que el gran universo es un gran macrobios, un macrobios. Y cada ser que habitamos en el universo somos un microbios, una pequeña vida. Y que tanto las grandes galaxias, los planetas, como una hormiga, como un perro, como un gato, como un pájaro, como un ser humano, están regidos por leyes. Por eso, debemos volver a recuperar, a través de ese recorrido por las grandes corrientes filosóficas de Oriente y Occidente, la posibilidad de que cada uno de nosotros será libre en la medida que se conozca y actúe en base a ese conocimiento que va descubriendo de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la vida. Dentro de este contexto, hablamos de los ciclos de la naturaleza y nos parece normal
que no haya una sola primavera, un solo verano, un solo otoño, un solo invierno. Vemos cómo caen las hojas ahora, este mes, el anterior y el que viene, las hojas de los árboles quedan desnudos y nadie dice, la naturaleza ha muerto, ¿verdad? No, ahora reposa. Esas hojas no mueren, son utilizadas por la madre tierra para producir una nueva cosecha. Esa nueva cosecha de hojas, de frutos que vendrán a partir de la primavera. Tal vez, esto es una cuestión que dejo a cada uno, tal vez, a lo mejor, esta no es la única vez que vivimos. Tal vez. Es curioso que todos los grandes sabios dijeron que con una vida no alcanza para nada. Nosotros, como hemos dicho, hemos nacido por casualidad, porque dos genes casualmente se cruzaron y hemos así, Pepito o Juanita, pues son así por los genes. Esto a los antiguos filósofos les parecía bárbaro. No hay nada que aparezca por casualidad. Todo tiene un sentido. Si tiene un sentido el vuelo de los pájaros, esos pájaros que aman la libertad, que su libertad es apoyarse en el aire para jugar en el aire. A veces moviendo las alas y a veces, los habéis visto, qué maravilla, cuando se deslizan sin ningún esfuerzo aparente. Pero saben que necesitan el aire. El aire sería su destino y la libertad es como en qué dirección se mueven. Es curioso que la India, cuando nos habla de la ley del karma, nos explica que podemos imaginar el sentido de la vida como una gran calzada muy ancha, con dos paredes elásticas a los lados. Y cuando nosotros, por ignorancia, no por maldad, pero no sabemos cuál es el sentido de la vida, nos vamos desviando y imaginad, no quiero chocar contra esto, que chocamos contra la pared. Y cuando hay un golpe, cuando hay dolor, como enseñó el gran Siddhartha, el Buda, el dolor nos despierta la conciencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos dónde tenemos el hígado? Normalmente no tenemos ni idea, pero cuando vamos al médico con un dolor y dice, te duele el hígado. Ahí tomamos conciencia de que tenemos dolor. ¿Cuántas veces hemos echado de menos a alguien cuando lo hemos perdido? Cuando lo teníamos todos los días, nos hemos habituado. Y, hola, adiós. Pero ese día que se nos va, puede ser nuestro hijo, nuestro padre, nuestro abuelito. ¿Cómo echamos de menos a esa persona? Esa ausencia nos hace tomar conciencia de una relación humana que hasta ese día no le dábamos importancia. Es así que esta idea del destino y la libertad nos plantearía la posibilidad de ir caminando por ese sendero, por ese sadhana, como debe caminar un ser humano, que no es lo mismo que un perro, ni que un vegetal, ni que un mineral. Pero el ser humano tiene su ley, tiene sus principios, debe tener la manera de recorrer el sentido de la vida, humanamente. Por eso, un poquito como conclusión, recuerdo de Platón una imagen de destino y libertad muy sencilla. Platón decía, imaginad un gran barco enorme que tiene su capitán, el capitán de ese barco podéis llamarle destino, Dios, como queráis, y está lleno de tripulantes dentro del barco. En el barco hay el maquinista, están los remeros, están los que limpian la cubierta, somos los humanos. Ese barco ha salido de un lugar y tiene un destino, un puerto que lo espera. Y los humanos estamos dentro de ese barco con una libertad limitada, claro. Estamos dentro del barco. Podemos tirarnos del barco y nadar un rato y luego volver al barco. Es una manera de verlo. Blavatsky, la gran filósofa rusa del siglo pasado, decía que
Si vamos por el bosque y hay una rama de un árbol y apartamos la rama del árbol, cuando soltamos la rama nos golpea. Y decimos, maldita sea el árbol. Pero, ¿qué es lo que produjo que la rama saliera de su lugar? Cuando nos golpea la rama, tomamos conciencia. Ah, claro, ella vuelve a ocupar su lugar. No es que Dios me castiga. Es que yo he forzado a alguien a salir de su lugar natural. Puede ser que nos ocurra lo mismo cuando sufrimos una serie de conflictos, de problemas, que de alguna manera, sin saberlo, estamos infringiendo esa ley del destino, esa ley natural, que insisto en esto que es muy importante. No es que haya un Dios maldito encima de una nube diciendo a este le mando un dolor de barriga, al otro la lotería. No, por favor, dejaros encima de esos monigotes que han pintado algunas religiones. No, estoy hablando de leyes, leyes naturales, justas, no de caprichos de alguien grandote que está por ahí arriba. Por eso, mi cierre sería, cada uno de vosotros, con vuestras preguntas, con vuestras inquietudes, poneros a buscar el sentido de vuestra vida. Plantearos lo que estáis haciendo. ¿Es lo que queréis hacer o no? Y si no es lo que queréis hacer, poneros rápido a hacer lo que salga de vuestro corazón y de vuestra inteligencia. Porque si no, es una vida perdida. Es como un árbol que no produce nada. Es como un viento contaminado. Es como un amor que no sabe dónde depositarse. Es la nada. Muchas gracias.